Bienvenidos a nuestro estudio semanal, siempre en Victoria. Soy Ismael Cot, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando de un tema muy interesante, la verdad. Estamos ahí planeando más, desarrollando más cosas, porque el temor y la maldición, que es el tema, ya nos lleva a hablar de muchas cosas, muchas situaciones que suceden en nuestras vidas. Entonces, vimos muchas cosas como Jesús quiere sanar, como que Él está ahí, que Dios quiere apresurar su palabra, quiere que esté cumplida en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Hemos visto la influencia tremenda del temor para provocar miedo en nosotros y llevarnos hasta la muerte, ¿no? Y ahorita pues vamos a hablar de otro hijito del temor que se llama la angustia. La angustia realmente es un hábito de muerte. Es tremendo esto, ¿verdad? Nace del temor y es una manifestación extrema del temor. Y yo creo que vayamos a una cita ahí en Salmo 127, versículo 2. Dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Voy a leer otra versión, la versión en lenguaje actual, que dice: de nada sirve que ustedes se levantan muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Y si vamos desde el versículo 1, está muy interesante, porque dice: si la gracia de Dios no ayuda a los que están construyendo algo, su trabajo es en vano para construir esa casa. ¡Wow! No, pues sí. O sea que podemos afanarnos, ¿verdad? Sí. A construir, a hacer. Es el activismo. Finalmente estamos hablando del activismo. Sí. El activismo son todas esas personas que hacen 20,000 cosas en un día, llegan agotados, quejándose de que trabajé de sol a sombra, estoy agotado y ya no puedo hacer nada y no estoy logrando tener un beneficio que necesito. Eso es realmente a lo que nos estamos refiriendo. Sí, ¿no? Así es. Pero está tremendo esto, porque podemos trabajar 1 hora al día con la unción de Dios. Exacto. Y ser prósperos. Exacto. Lo que pasa es que no hemos dejado el viejo estilo de vida por el nuevo que Dios nos ha dado. ¿Para qué creen que Dios nos ha dado poder, unción para hacer las riquezas, por ejemplo? ¿Por qué Dios nos ha dado la sabiduría y la mente de Cristo? ¿Por qué Dios nos ha entregado la palabra que podemos entender por revelación a través del Espíritu? Es para obtener más resultados de lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Y es normal, todos podemos caer en esto porque de ahí venimos. Pero si ya somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, ya no tenemos por qué seguir adoptando un estilo de vida que estaba bajo maldición. Así y queremos salir de la maldición a través de este curso, de este estudio. Y lo vamos a lograr. Y empezar a vivir bajo la bendición. La bendición, si tenemos que regresar al lugar de la bendición en la Biblia, es Deuteronomio 28, porque va justito con esto que estamos hablando. Versículo 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento aquí? No te afanes, no te angusties. Confía en Dios. Confía en Él, ¿no? Cree en Dios. Dice: sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ya te pone en un lugar extraordinariamente alto. Y después, y vendrán
sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esto es cancelar la maldición de la caída de Adán. No trabajarás con el sudor de la frente, la tierra ya va a dejar de producir espinos y cardos, porque eres bendecido y la bendición te alcanza. Deja de correr atrás de la bendición para cansado, trabajado, y al final tu vida se acorta, mueres antes de tiempo, te enfermas más seguido, tienes problemas de estrés, de todo lo que viene después con el estrés y el afán. Y Dios dice, no, nos da el sueño, dice ahí, para que podamos descansar. ¿Y qué hacemos cuando vamos a dormir de un día que estuvo bien, porque es un día que entregamos a Dios? Durante la noche, Dios se encarga de tus cargas. Así es. Y Dios te puede prosperar aún cuando estás durmiendo. Y estábamos hablando en la primera clase, la primera lección, hace 2 semanas, y decíamos, la voluntad de Dios, tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios. Ajá. La voluntad de Dios es que conozcamos Deuteronomio 28. Sí. La voluntad de Dios es decir, quiero que veas lo que yo quiero para ti, quiero que me creas, quiero que veas, aquí está delante de ti, escoge. Porque aquí en Deuteronomio 28 estamos hablando de una condición. Y esa condición aquí en la amplificada está tremenda. A ver. Es una certeza, que si tú, ahí ya es condicional. El sí, ¿no? De siempre. Que si tú haces esto, es una condición. Hay una parte en donde nosotros tenemos que operar, tenemos que activarnos. Sí. No podemos quedarnos sentados esperando que las bendiciones lleguen si nosotros no hacemos algo para recibirlas. Dios ya las prometió, Dios ya las mandó, pero ahora nos toca a nosotros hacer algo. Entonces dice, si tú te deleitas y escuchas y obedeces la voz del Señor tu Dios, entonces Él derramará las bendiciones sobre tu vida, ¿no? Y sigue hablando de todo esto, pero si diligentemente te deleitas, escuchas y obedeces. Wow. Si tú no te estás deleitando en el Señor, tal vez no estás calificando para obedecerle al Señor, porque la única razón por la cual obedecemos al Señor es porque le amamos. Pero si yo busco su presencia y me deleito en su presencia, lo primero que voy a hacer es obedecerle y creerle. ¿Por qué? Porque estoy conociendo su corazón. Claro. Estoy recibiendo. Si no hay deleite, hay queja. Claro. Que si te quejas, pues obviamente no vas a obedecer. Porque la queja es decir, no lo voy a hacer, no me gusta. Entonces, no va a funcionar. Entonces vamos a seguir trabajando difícilmente, etcétera. Claro. En lugar de llegar a tu cama y ¡pum! Caer ahí. Rico, gracias, ya, Señor, me deleito en tu presencia, me deleito, tengo paz, me gozo en ti porque te conozco, porque sé que aún mientras yo duermo tú estás bendiciendo la obra de mis manos, porque sabes que el anhelo de mi corazón es servirte a ti. En fin, y empiezas a alabar al Señor y empiezas a darle gracias al Señor. ¿Cómo no te va a bendecir? Claro, te levantas en la mañana o a veces en la noche y te esperas, ay Señor, qué bien estoy durmiendo, gloria a Dios, y me vuelvo a dormir porque la bendición de Abraham sigue funcionando en mí. ¿No? Dios sigue bendiciendo aunque no estás trabajando, aunque no estás obrando. Lo que Él quiere es que hagas su voluntad, no otra cosa. A Jesús todo le funcionó, pero fue claro, yo vengo a hacer la voluntad del que me envió y nada más. Y no vivió en angustia, no, aún en los momentos en donde había sido entregado. Empezó
la angustia cuando empezó a cargar el pecado. Así y es. se separó de Dios. Así Pero es. mientras estaba con Dios, con su Padre, nunca vivió angustia en toda su vida. Sí. Y recordemos que vino al mundo como hombre, no como Dios. Ajá. Entonces, si Jesús como hombre pudo vivir sin angustia, porque caminaba con Dios, porque escuchaba a Dios, porque se apartaba para Dios, porque escuchaba la voz del Padre, porque no se lamentaba, no se quejaba, Dios sabía como hombre, porque la palabra dice, se despojó de su deidad, entonces vino a caminar al mundo como hombre, pero sabía que su Padre estaba con él. Sí, claro. Por eso confiaba en que todo lo que vino a hacer iba a salir bien, aún su muerte iba a salir bien. Sí, claro. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Mira, hemos leído ahí lo que dice el Salmo 127. ¿Para qué quieres comer pan de dolor? No, yo no quiero comer pan Por de dolor. supuesto que no. Mira lo que dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es el diablo. Entonces, lo que vemos ahí, hay dos palabras claves en este versículo 14 que dice destruir. ¿Esto qué significa destruir? Significa fuera de combate. Ya no puede realmente pelear contra nosotros. Está paralizado por completo. Quiere decir destruir también, eliminar. A veces pensamos que Satanás todavía puede hacer cosas. Está eliminado de tu vida. No lo vuelves a invitar. No tiene por qué estar ahí. Eso es muy importante. La otra palabra que dice al que tenía el imperio de la muerte. Tenía. Quiere decir que ya no lo tiene. Lo perdió. Jesús ganó esto. Y si sigues el versículo 15, en Hebreos 2, vamos al 15, dice, ¿y qué hizo Jesús después de recuperar y destruir el reino de la muerte y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre? El temor a la muerte te pone en esclavitud de la muerte. Porque haces cosas y tomas decisiones que te ponen en esclavitud. Tú mismo te metes en esclavitud. Sí. Entonces tenemos que eliminar la muerte, pero desde la raíz. Tener una convicción bíblica absoluta que hemos sido librados realmente del temor. Librados de la fe equivocada. Librados del engaño de Satanás. ¿Ah? Y nos ayuda mucho fortalecer nuestra fe en pensar lo que Dios ha hecho por nosotros en algún pasado, ¿no? Pensar cómo Dios nos salvó de alguna situación, cómo Dios nos rescató a lo mejor hasta de algún error que cometimos, alguna falta, pero cuando tenemos un corazón para Dios y una presencia, que estamos siempre en su presencia, aun cuando nos equivocamos, Él nos va a rescatar de las malas decisiones que hayamos tomado en un pasado. Él siempre está ahí para bendecirnos, pero nos ayuda mucho recordar esos momentos. Sí. Por eso es tan importante los testimonios, y por eso a mí me gustan tanto los testimonios de tantas personas que vieron el amor de Dios obrar en sus vidas. Cómo cambió enfermedades, cómo cambió pobrezas, cómo cambió relaciones familiares, cómo cambió tantas circunstancias por amor a ellos. Así es. Y cuando, por ejemplo, entra el temor en una familia, en un entorno, ¿qué va a suceder? Esto va a empezar a controlar
el ambiente de la familia. Y eso es lo que provoca maldición. Se transmite a los hijos, a los nietos. Y eso es lo que llamamos, o que se llama maldición generacional. Pero no tenemos por qué seguir aceptando este patrón de vida. Lo tenemos que romper. Nacimos de nuevo, tenemos autoridad. Jesús ha destruido por nosotros el reino de la muerte o el reino del temor, y vamos a vivir en el reino del amor, que echa fuera una vez y para siempre todos los temores que hay en nuestras vidas. Y tenemos que tener esta conciencia de esto, si no vamos a repetir y repetir maldiciones, porque entró el temor y estamos obedeciendo al temor. Y qué importante enseñar a los niños desde pequeños que pueden vivir una vida sin temor. Los niños sufren mucho de temores, ¿no? Y puede ser que haya espíritus atormentadores que puedan venir, ¿verdad?, en la noche, presencias diabólicas. Sí existe, sí sucede, pero si les enseñamos a los niños desde pequeños a confiar en Dios, a que Dios puede estar con ellos, que tienen ángeles que los protegen, enseñarles la palabra de Dios, qué importante, porque entonces cuando vayan creciendo de adolescentes, de adultos y de más grandes, ya tienen esa base, esa plataforma de enseñanza de que no van a aceptar el temor en su vida. Así es. Qué importante que los niños vayan a la iglesia, qué importante que vayan a la escuela dominical, qué importante que vayan a una escuela cristiana, qué importante que sus padres estén en escuela para padres cristianos, qué importante que se tomen el tiempo de enseñar y educar y crear ahí a los niños en la enseñanza de la palabra de Dios. Es que sus vidas van a ser totalmente diferentes. Ahí es donde se rompen las maldiciones generacionales. Sí, claro. Es que el temor te hace hablar maldición, ¿no? Vas a declarar, no puedo, y a lo mejor voy a morir como mi abuelo que murió a tal edad, de tal enfermedad, y estamos activando leyes espirituales, hablando maldición. ¿Por qué? Porque hay temor en nosotros, hay una fe en una maldición, y eso tenemos que eliminar de nuestras vidas. No podemos vivir. Mira, Job, en el capítulo 3, vamos a ir, Job 3:25, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Y si lo leo en la versión del mensaje, dice, en lugar de pan, recibo gemidos por la cena. Luego dejo la mesa y vomito mi angustia. El peor de mis miedos se ha hecho realidad. Lo que más temía ha sucedido. Mi reposo está destrozado, mi paz destruida. No hay descanso para mí. Nunca. La muerte ha invadido la vida. Uf. Es lo que le pasó a Job. Tremendo. Y en la amplificada también agrega que no dejaba de hablar la maldición. Claro. Entonces es un círculo vicioso. Sí. Si yo estoy viviendo una maldición y la hablo, estoy provocando que esa maldición sea más fuerte en mi vida. Así es. Entonces, lo que tenemos que hacer es callarnos, no hablar la maldición, hablar la palabra, quitar y echar fuera esa maldición para poder entonces entrar a la bendición. Así es, la angustia lleva a la muerte. Estamos hablando de esta angustia que tenía Job, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y tengo que hacer sacrificios. Realmente, pues llevó a que todo lo que fue destruido, ¿no? Entonces, son generaciones ahí que reciben maldición, pero
tú llegaste a un punto donde tú puedes poner un alto. Porque la maldición generacional sigue para los que la reciben, la aceptan, siguen viviendo en el temor, pero no tenemos por qué vivir así. Podemos cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar también, nuestra forma de vivir depende de la forma que pensamos. Porque lo que piensas es lo que vas a decir. Y dice Pablo, por tanto hemos creído, hablamos, ¿verdad? Él hablaba de la fe de Dios, pero funciona en la maldición igual. Lo que hay en tu corazón, la abundancia de tu corazón, se manifiesta en lo que sale de tu boca. Entonces tenemos que poner en nuestro corazón palabras de bien, palabras de prosperidad, palabras de vida, ¿no? Porque el temor es el más ignorante, el más injusto y el más cruel de los consejeros. Wow. Y muchas veces lo tomamos en cuenta para tomar muchísimas decisiones en nuestras vidas. La verdad, alguien dijo, es un traidor en nuestro campo, debilita nuestro poder y desanima nuestro propósito. Entonces, tenemos que saber algo, podemos salir adelante a pesar del panorama, a pesar de lo que se ve afuera, a pesar de lo que nos están diciendo. No debemos de considerar lo que se ve, porque eso es lo que estás manejando a través del temor, sino a través de la fe y declarar las cosas que no son como si fueran. Así es. Y vas a empezar a conocer la victoria, ¿no? Mira, quiero cerrar con unas citas, porque el temor produce debilidad. El temor es un arma es una de las armas más poderosas que tiene Satanás, ¿no? Y dice Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. En la Amplificada dice, el miedo al hombre trae una trampa, pero el que confía y que está seguro en el Señor será exaltado. Entonces, tenemos que saber cómo el temor va a funcionar, cómo va a trabajar. Viene de manera sutil. No llega el temor ahí diciendo, soy el temor. No, es que poco a poco dejamos de creer en Dios y creerle a Dios, aceptando unas nuevas propuestas que pueden ser buenas, pero que no son correctas. Y poco a poco nos desviamos de la verdad. Y es cuando el mundo nos está ganando. Entonces, ¿cuáles son las formas que el temor va a usar para maldecirte? Bueno, pues ahí hay unas que ya hablamos, como la angustia, como el miedo, ¿verdad? También está la ansiedad, la preocupación, la duda, el sentimiento de inferioridad, la desilusión, la amargura, la confusión, nerviosismo, irritabilidad, la cobardía, la indecisión, la superstición. No, yo no me salgo si veo un gato negro. No, la depresión, la soledad, la arrogancia, ¿no? La altivez, pero también la timidez. Todo eso son resultados, son formas del temor, ¿no? Entonces, podemos salir adelante, porque dice en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y quiero cerrar con 2 de Timoteo 1:7, la hablamos al principio de la primera clase, la verdad, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía o de temor, sino un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Y con esto vencemos. Amén. Con esto vivimos en la vida que Dios tiene para nosotros. Bien, pues así vamos a cerrar esta pequeña serie sobre el temor y la maldición y vivir en la fe y la bendición, ¿no? Entonces nos despedimos de todos ustedes. Recuerdan, comparten esto, mandan un like a todos, que sepan
que tú conoces del temor, que sabes que hay bendición, que sabes que hay fe, que vence al mundo y que pues todos tus amigos, tus contactos pueden también ser bendecidos con todo esto, Así ¿no? es. Entonces, pues hasta aquí llegamos para el día de hoy. Espero que estén bien bendecidos como nosotros lo somos. Y recuerdan, siempre en victoria. Si este mensaje ha tocado tu corazón, yo te invito a que des un paso más, que recibas a Jesús en tu vida. Lo puedes invitar a través de esta pequeña oración. Si quieres, repite conmigo: Padre Celestial, yo te doy gracias en este momento. Yo creo que Jesús murió por mí, que Él pagó por mis pecados y que tú lo resucitaste después de 3 días. Ahora yo recibo a Jesús en mi corazón. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, y a partir de este día yo soy un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración creyendo en tu corazón, tienes acceso a la vida eterna con Dios. Yo te felicito y te aconsejo que te busques una iglesia y que sigues creciendo espiritualmente. Que seas bendecido.